Bueno, bueno, pues imos cara ao final da xornada. Nada, imos rematar, como vos dicía antes, con Manolo Bayona e con Ruth López, que tendría que bautizada como Lorenzo, pero no, López, que ven desde Irún, un punto de información que se llama Erleche, en Irún, nos contará un pouco a experiencia, ao fío de outros puntos que están a funcionar no Estado, aquí na Galicia tamén. Está Bea, e las de Lorenzo, que nada, se ve de joya da Oficina de Dereitos Sociais, que bueno, vai contar ou presentar cando menos para falar despois a tono máis faladoiro, para compartir xa un poquito máis aberto entre todas as que estamos aquí, pois a idea, reflexións ou intuicións que nos sirvan tamén para rematar esta xornada con polvos e con ánimos e con vieiros para os que poder percorrer e camiñar cara a outras vidas, ¿no? Que as que, como estamos a falar, as que se nos ofrecen, pues cada vez son máis inviables. Entón, nada, veixo con Manolo, que nos vai falar aí un repaso brevísimo, porque a Revis é tan coñecida que esa teñamos case todo. Se hai manifestacións, o tema da Revis, e despois nada, nos presentan elas dúas e despois eu creo que o mellor é un tono así máis faladoiro, como sabemos, a confianza de coñecernos. Que non pasa de 40 minutos entre os breves. Bueno, pues imos falar, como xa sabedes que a proposta e lista, imos a falar do que non é máis menos para contextualizar, non é esquizo. Na Galiza, o que temos é que pola mañá falaba de ti, o desenvolvemento de outro tipo de propostas, pero ela falaba sobre todo da mesa, que é unha pretendida renda mínima de inserción. Digo pretendida, é unha simulación, pero non? Que orientase a familias con un vínculo ao territorio, empobrecidas, non hai ningún tipo de dereito, unha cuestión moi subjetiva. 50% dixo esta mañá, non? Que decían, non, vai menos. E a cuantía ínfima e a máis temporal, sen unhas comunidades autónomas, ademais, hai un nivel de vacación, non dice a xente que vai a tomar o sol un ratiño, uns anos ou meses, e que non pida tal. O novo das ciencias sociais, por eso matizaba pola mañá o interés que eu teño, e outra moita xente, de abordar esta cuestión, é a contraprestación que dende os anos 90 progresivamente incrementouse para controlarse de empobrecida e excluída. A orientación desta proposta é a empleabilidade, empleo. Na Comunidade Autónoma Vasca, por razóns políticas como de costumbre, nunha coyuntura concreta de excedente de presuposto no previsto, destinaron naquel íntere, no 89, 1.000 millóns de pesetas, no que o 50% como dato, gastan en controlar, evaluar e atender. O 50%. Pero xa estamos falando dun dereito subjetivo, riquísimo. 29 de diciembre, 30, cumple esas características que veñen na lei, entón teñen que buscarse a vida e concederte. Que din que non, vas aos juzgados, é unha capacidade, bueno, de abordar mellor, non, este dereito. Descomenzo era para a familia, logo xa recoñeceron o dereito tamén individual, pero todo isto moi matizado, porque hai todo un proceso de volta atrás, de loita permanente. Ves que mostrar unha situación de empobrecimiento, a cuantías comenzou no 75% do salario mínimo interprofesional por culpa dos sindicatos mayoritarios, que era para evitar que a xente... O que falaba moi ben esta mañá al ver esa cuestión de non desincentivar as actitudes adecuadas para que a xente vaya a someterse ao mercado do emprego. Con moitas loitas e tempo, na Guipúzcoa conseguiuse que por un ano, agora outra vez están tirando este baixo,
e, por outra banda, chegouse a 97% do salario mínimo interprofesional. Digo loitas permanentes. O PSOE, antes de irse co PP, puseron un imposto para reducir a cuantía, como unha especie de despedida, e o novedoso tamén desta proposta é unha contraprestación. É curioso este tema, porque o enunciado desta lei, como está copiada da francesa, tal cual da de Mitterrand do 88, copiaron. Di que nunca máis vai haber pleno emprego. Dino así, clarísimo. Por ido, a partir de ese intre, hai que poñer en marcha un dereito subjetivo para a xente que vai estar fora, ilimitadamente, indefinidamente. Recoñecen, pero en cambio, a contraprestación e contrapartida é de cara a empleabilidade. Moi perverso. Non hai, pero bótote aí ao mercado laboral para que quites a alguén para meterlo. Desde o ano 84, no noso caso, por cuestións intuitivas, fartas de, bueno, lo de sempre, non? Non atoparte en ningún sentido o tema de plena empleabilidade, de darnos conta de que había cantidad de mentiras ao redor de todo ese discurso da empleabilidade, etcétera, etcétera, como todas nos hemos atopado en unha charla non de Caracol, extenderse moito. A cousa é que neste ano unhas entes comenzamos a intuir naquele intre a cuestión do ingreso social universal. No 98 entendimos en Alemania, conscientes tras un encontro casual como é a vida, que aquela proposta que nos falábamos do 84 chamaban de renta básica. Entón bueno, pues saímos á rúa e se nos hundir. A xente en Alemania, isto hai que defender, porque hasta entón, pues bueno, a maioría das chamadas esquerdas e transhumanistas pues seguían o discurso de pleno emprego, vagonetas, todo ese tipo de cousas que se saben. Por la mañana debes expresado ben, porque as traballadoras sociais o único que fan as veces é reproducir un xeito, unha maneira, unha colonización que dase no consulto do entorno do que vivimos. Non é algo excepcional que ten un virus sollo da xente do mundo do traballo social. A cuestión é que a partir do ano 98, non venga o caso polo medio todo o perrecorrido, primeiro texto no ano 94 no Estado español, un compi José Iglesias, antes traduccións da revista Etcétera no 92 de textos alemáns, e textos nosos intuitivos que non tiñan nada que ver con que logo, bueno, pues máis académicamente armou José con moita máis xentes tamén de balada. No 98, en Varna, decidimos que falase de rentas básicas, falamos dilo, cando estamos a falar do dereito individual, universal e incondicional, non hai cuantía suficiente. E por que poño isto aquí? Porque nos últimos 5 anos, non en agora a cuestión da concepción despois podemos verlo, hai moitas lecturas das rentas básicas. Moitas. Hai xente que a isto se lle chamou fai tempo rentas básicas. Outra xente hasta isto tamén chegan a chamar renda básica. Por exemplo, no Estatuto Novo de Andalucía, Murcia, Extremadura, chaman de renda básica simulaciones de renta. Interesante proceso, porque nós imos a falar disto en base a qué? A buscar o que pola mañán estaba clarificando toda a xente que falou. O análisis, aquí non hai saída, non pode se artellar vida, ten unhas consecuencias dos sectores que estamos fora, dificultade de relación que a xente que estamos fora, como artellar colectivamente. Bueno, pues esta ferramenta para nós só ten sentido para nós na medida que podamos sacar do capitalismo do patriarcado. Entón, isto é importante para nós, pero hai outra xente que entende cando dese esa posibilidade de dereito, xa estamos nunha sociedade estable. De algún xeito, plantexan que isto é un fin. Por ello, nós hemos chegado a estas lecturas. Unha lectura das rentas básicas, das iguais, na que entendemos que esta é unha ferramenta máis. Nem a mellor, nem a peor, é unha máis. E que hai que artellar en outras moitas,
e tense que conseguir que esta sexa transversal para as outras tamén. Desde aquí, planteamos dos cuestións. Primeiro, a cuantía. Non hai nada que plantear en términos de negociación ou subjetividade. É algo moi objetivo. O que temos, as que somos, renta per cápita a mitade umbral da pobreza. Aí xa, unha cuantía. Aproximadamente 900 euros, 80% de escomenzo individual para ti. O novedoso para nós é isto. O políticamente a nosa aposta para que isto sirva nas 5 puntos, aqueles que pasan para teñen que ver con esta parte. E a parte do fondo da renta básica das iguais. Que buscamos con isto? O máis elemental na política. Relación humana. Grupo. Interés pola outra. Toma decisións en procesos colectivos. O que buscamos aquí que este delito que tes se subdivide en dúas partes. Unha, 80% para ti, 715 euros, e o 20% restante no fondo do teu barrio, do teu povo, en procesos de asamblea. A xente que queda vai ser ali a discutir, a clarificar cales son as necesidades e cal é a cuantía na política de gasto para cada unha desas necesidades. Además de ello, como para un seguimiento, para que se cumplas, etcétera, etcétera. Proceso de relación humana, de construcción y de recuperación de esa relación para artillar con este outras ferramentas outras saídas. Porque é unha proposta para a loita social. Ademais, queremos que este 20% chegue ao 100% e o 80% ao 0%. O sea, que esta ferramenta axude tamén a sair de estruturas monetaristas, sociedades, hacia o que podría se chamarse a proposta que nos chamamos riqueza comunal, ¿no? Pero eso para outro día. A cosa importante, se remato, é ser vos. O que nos falamos aquí, primeiro, esta ferramenta non é para ateneos e para discusión no debate ideológico, tamén, sino para artellar no cotidiano, pois o que elas van a falar de outras moitas cousas que tamén se fai ao redor desta ferramenta. Si partimos de aquí, na lista das riscas, se conseguimos implementar as cuantías, chegar a un dereito subjetivo e erradicar a contraprestación, entraríamos no que xa algunos sectores planteanse a hoxe como un camiño a chegar, a elas a chegar de renda básica. Bueno, pues imos, agora van a falar elas, de marcar outras ferramentas que podan nos axudar a denunciar o que falaba esta mañá, a insuficiencia, todas as características, a dinámica, bueno, de todo o tratamiento do caso individual, etcétera, 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 e abordar este camiño que non necesariamente ten que pasar por aquí, de aquí tamén podese saltar aquí, e por que non, de aquí. Non sí que nos estudos, cando falamos disto, falamos de procesos según as forzas sociais, a capacidade de presión en 20 anos de implementación. Pero é unha cuestión de forza heroica, non é cuestión de posibilidades, sino de voluntade política. Bueno, pues un poco al hilo de lo que expone Manolo y lo que hemos hablado esta mañana, pues la Junta de Baladre nos planteamos un tipo de iniciativa que le llamamos Oficinas o Puntos de Información Social, en la que fundamentalmente lo que queremos es establecer una lucha por los derechos sociales, ¿no? A través de la relación, pues en un sentido amplio, tanto con los sectores excluidos de la sociedad, ya sea que cobran algún tipo de dispositivo, ya sea renta mínima y ayudas de emergencia social, o bueno, que quieran tener conocimiento de acceso a ella, así. Digamos que bueno, las primeras oficinas que se ponen en funcionamiento son en Euskal Herria, la razón un poco del ingreso mínimo de inserción que se llamaba entonces en los 90, y bueno, y luego se han ido desarrollando otras iniciativas a lo largo
bueno, en otros territorios del Estado, cada una con su particularidad. Un poco la filosofía de cada una de las oficinas es la misma, pero bueno, luego las particularidades de cada territorio, tanto en cuanto al grupo humano, ¿no?, que desarrolla la herramienta, como a la particularidad de los tipos de dispositivos para aliviar la pobreza que existe en cada territorio, pues son muy diferentes, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora mismo está la oficina más antigua, que es la que desarrolla la plataforma de Río Ochoa aquí en Baracaldo, que bueno, pues ellas sí que sobre todo tienen todo un mecanismo de denuncia pública muy desarrollado, ¿no? Pues todas las semanas casi o una vez en semana salen al espacio público a denunciar, bueno, yo qué sé, pues, ya sean recortes sociales o en concreto situaciones de personas a las que les han quitado la renta de garantía o que las van a desahuciar o bueno, o otro tipo, ¿no? Eso por un lado, la gente de la Río Ochoa. Luego, otra de las oficinas más antiguas es la que desarrolla la gente de Alambique, en Gijón, que claro, ya es otra particularidad porque es un territorio donde lo que se desarrolla es, como sería aquí la risla, ¿no? Sí, pero bueno, sí que en 10 años que llevan funcionando han conseguido muchas cosas, muchos cambios, ¿no? Bueno, luego hay todo un punto de información en Cuenca, otra iniciativa en Málaga, empezó en La Palmilla y luego se está desarrollando en la ciudad, en fin, o sea, existen distintas iniciativas, como digo, cada una con sus particularidades. En el caso concreto, bueno, yo empecé con la iniciativa en Málaga, en el contraste, en La Palma Palmilla, y bueno, pues desde hace 7 años vivo en Irún, en Euskal Herria. Y desde hace 3 años aproximadamente, pues tuvimos la posibilidad de abrir lo que llamamos Oficina de Información Social, Erleche, que Erleche es colmena, casa de abejas. Erlechea es abeja. O sea, Erlea es abeja. Entonces, bueno, pues nuestro planteamiento, claro, fundamentalmente Mariano, que es el autóctono, el que vive allí, sí, a él siempre le gusta contar que él era una oficina ambulante. Él iba a los bares, se tomaba unas cervezas con los colegas y todo el mundo, oye, tú, ¿qué cobras la renta y tal? Esto, ¿cómo se pide? ¿O qué hay que hacer? O no sé cuánto. Entonces siempre era como una asignatura pendiente, ¿no? El poder montar una oficina, digamos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros comenzamos, bueno, cuando se declara el fin de las armas, sube Bildu a la Diputación y aumenta en Irún en concreto a 5 concejales, Bildu, aumenta de 3 concejales a 5 concejales en el ayuntamiento, ¿vale? Entonces nos plantean el que hiciéramos una colaboración, una asesoría en cuanto a política social para, bueno, pues que quieren desarrollar iniciativas de comunicación, tanto en el área del urbanismo, como en economía, como en política social, tal, y pues a nosotros nos plantean que hagamos ese asesoramiento. En el tiempo que empezamos a trabajar con ellas, pues bueno, sobre todo nosotras no parábamos de hablar de la iniciativa de la oficina y tal y cual, y entonces la concejala que colaboraba con nosotras consiguió que una moza de la Izquierda Abertzale nos vendiera un local sin pagar nada, no pagamos ni luz. O sea, en principio nos dijo la cesión para 1 año, porque tenía intención de venderlo, pero bueno, llevan 3 años y seguimos ahí. Y está muy bien porque además estos desahucios también ha planteado una oficina para hacer las acogidas de los casos de desahucio, luego la iniciativa de Escudago sobre la consulta. Bueno, en fin. Y entonces, bueno, pues nosotras empezamos a funcionar abriendo la oficina 1 hora y media a la semana. Bueno, con un overbooking increíble, lo podéis imaginar, ¿no? Allí lo que nosotras ofrecemos es información y asesoramiento, información sobre los derechos que tienes a la hora de solicitar ayudas. Ahí hay las ayudas que se llaman ayudas de emergencia social, que se gestionan desde servicios sociales, y la renta de garantía de ingresos, que sería renta mínima de inserción, que se gestiona desde Gambide. Esta división ha sido muy importante porque al principio marcó una pauta, era parte de la reivindicación de los colectivos sociales
el que se desvinculara la renta mínima de los servicios sociales por todo el tema de los juicios. Al principio parecía que, bueno, aunque iba a estar mucho más ligado a la inserción laboral, al estar en la AMIDES, en la oficina de empleo, en el Servicio Vasco de Empleo, al estar mucho más ligado al Servicio Vasco de Empleo, pues iba a estar mucho más ligado a todo este seguimiento hacia la empleabilidad, ¿no? Bueno, no hay trabajo, no hay posibilidad de inserción laboral, pero bueno. Pero sí que podía implicar, pues eso, que tú tenías que cumplir, ¿no?, los requisitos dentro de un formulario y no iba a haber juicios de valor. Bueno, todo eso ya, después de esto implanta Gentuma Zabaleta en el año 2009, bueno, estamos en 2016, claro, esto ya ha tenido un recorrido, claro, por medio de la crisis, allí nos ha ido afectando un poquito más tarde, y entonces ahora la avalancha de gente que está solicitando renta de garantía de ingresos ha provocado una criminalización brutal y expulsiones. No solo expulsiones de la gente que cobra, o sea, intentar que la gente no entre, expulsiones de la gente que estaba cobrando y además ¿cómo le llaman? El cobro de indebidos. O sea, le están exigiendo a gente que no cumplía requisitos porque van modificando a través de reglamentos internos los requisitos básicos de la ley. Entonces, según van modificando, revisan tu expediente y te dicen que ya no cumplen los requisitos y que no solo que no los cumples ahora, sino que todo lo que habías cobrado anteriormente es indebido y que lo tienes que devolver. Bueno, esto, bueno, el Ararteko, que es el defensor del pueblo, ha hecho un montón de declaraciones porque prácticamente todas las denuncias que atienden, el 75% son denuncias de abusos de Lanbide hacia las personas perceptoras o que intentan cobrar la renta de ingresos. Bueno, ya no me enrollo más con esto y luego ya si acaso me preguntáis. Esa es, por un lado, una pata, ¿no? O sea, nosotros hacemos asesoría de cuáles son los requisitos que tú tienes que cumplir para poder cobrar o ayudas de emergencia o renta de garantía de ingresos. Otra cosa que nosotros hacemos en la oficina es un poco plantearle a las personas que se empoderen. O sea, porque la actitud de las profesionales que las van a recibir en este caso, pues un poco lo que contaba esta mañana, o lo del celular, las administrativas y tal, va a ser pues eso, de poner el dique que decía el Semanel, ¿no? Por aquí, ya no vas a pasar. Entonces, pues primero, yo no sé, pues que no vayan solas a las entrevistas, que tengan toda la información suficiente, que sepan que tienen el derecho, pues que existe, o sea, en el caso de los servicios sociales, allí gestionan ayudas de emergencia social y una ayuda que implantó cuando estaba yo en la Diputación, que se llama Ayuda de Garantía de Ingresos, para la gente que no cumplía el requisito de los 3 años empadronados en algún municipio de la CAF. Solo hablamos de las 3 provincias. Entonces, bueno, pues por ejemplo, la información de la AGI no se la daban a nadie. Entonces, nosotras insistíamos, oye, existe esta ayuda, solicítala, dile que la conoces, y que se niegan a aclararte los papeles, es una pasada. Entonces, bueno, esa parte sí que nos parece muy, muy importante. Y eso es lo que tiene que ver un poco con la relación directa con la gente que es perceptora, que intenta cobrar. Ya hay incluso una organización que se llama Afectadas por Lanbide, ¿no? que se está moviendo un poco, pues poniendo en común todos los abusos que está haciendo Lanbide con ellas y bueno, para denunciarlos públicamente y bueno, intentar que pues por lo menos que se vuelva a escenarios anteriores, ¿no? Luego nos planteábamos que esa era una parte, ¿no? Pero claro, hay todo un mundo de servicios alrededor de la pobreza, ya sean más profesionalizados o ya sea de manera más caritativa. Entonces, creíamos que es un mundo que tiene mucha información, al igual que la tienen las personas que pasan por todos esos laberintos de circuitos, ¿no? de la solicitud de las ayudas. Son gente que tiene mucha información y con la que pues un poco podíamos intercambiar, ¿no? esa información y que ellas, o a través de esa información, nosotras poderla usar para la denuncia pública, ¿no? Entonces establecíamos como 3 patas. Una es ser leche, otra se llama corapillatus, que significa enredos,
que es una mesa de profesionales que atienden la pobreza. Cáritas, Alice Espiritual, que es una asociación de asesoría para gente migrante, tema de papeles y así, pero bueno, también están haciendo un montón de asesoría jurídica por los temas de renta de garantía de ingresos, Cruz Roja, Banco de Alimentos, educadores de calle, que son de una empresa subcontratada por el Ayuntamiento de Irún, y que la jefa de servicios sociales le prohibió que siguiera participando en esa mesa. O sea, alucinante. Bueno, así, pues un grupo amplio, ¿no?, de organizaciones que también llevamos pues, prácticamente los 3 años que llevo abierta la oficina. Y luego la otra pata, que es la que se nos ha caído, que se llamaba Errisistada, que son como aguijones populares, ¿no? Sistada son los aguijones de la avispa. Y era la pata reivindicativa, ¿no? La que queríamos que un poco hicieran la denuncia, pues ya sea de situaciones concretas o ya sea pues de que no existe una política de vivienda en el ayuntamiento del pueblo, o que no. Nosotras, bueno, funcionamos fundamentalmente a nivel local. Entonces, bueno, esas eran, pues son, ¿no?, un poco las 3 patas de la iniciativa la que ponemos en marcha. Por ejemplo, o sea, seguimos colaborando, por ejemplo, también con la asesoría con los concejales, ahora ya han vuelto a ser 3. Y bueno, y en todo ese recorrido hemos conseguido bastantes cosas. O sea, estamos hablando que en realidad el hecho son 10 personas. Mariano, el del ordenador, y yo, porque había una moza de estos desahucios, pero al final no. Claro, sí que nos hemos apoyado siempre, efectivamente, en toda la red de relaciones que tenemos en el pueblo. Pues los desahucios, la casita que es el centro social ocupado, pues bueno, todas las organizaciones profesionales, o sea, sí que ha sido, pues al final es nuestra acción política, ¿no? Y se me dio la olla de... eso. Y que, bueno, que sí que hemos conseguido mover cosas. Por ejemplo, a través de las denuncias que hemos hecho sobre el maltrato de los servicios sociales, pues, aunque volvió a ganar el peso que se dio gobierno en la ciudad, se cargaron a la concejala de servicios sociales, que llevaba un montón de tiempo, que la tía no tenía ni idea. O sea, llevaba un montón de tiempo en servicios sociales, no tenía ni idea de nada, ni de la legislación, ni de la prevención, ni de nada, no tenía ni idea de nada. Siempre ella iba acompañada de los técnicos, además el técnico, el director jefe, un abogado, que la humanidad la debería de tener, no voy a decir dónde, y que, o sea, toda la política desarrollada tanto en el Centro de Servicios Sociales de Atención Primaria como los programas comunitarios que son inexistentes, pues podéis imaginar. Bueno, pues ahora hay un concejal nuevo que es un tipo de formación en trabajo social y que sí que, bueno, hemos conseguido tener una comunicación directa en principios y técnicos. Se ha cargado al técnico, al jefe a la dirección de servicios sociales, ha empezado con otra nota y bueno, hemos establecido ya 2 reuniones de diálogo y bueno, parece ser que por lo menos pues puede que cambie algunas cosas siempre, bueno, sabiendo que los cambios pueden ser hasta donde llegan, ¿no? Pero, y bueno, hasta ahí. Luego ya está. Bueno, la ODS, Oficina de Derechos Sociales de Colla, intentando que salgan aquí conocerles cómo funcionan. Como suele decir Diego, que siempre hay algo por desgracia, una funciona de urbano 2007, es muy poco, pero menos años, ¿no? Por ejemplo, el mismo año 2020, por circunstancias de vida, funciona un poco como dice ella, ¿no? Ahí hay una parte jurídica que se encarga Esther, que abogada, que para nosotros, usuarios de servicios sociales, nos ven muy bien.
está Diego, que é asistente social, e non botan a man aí máis no tema de conocer as axudas. Eu vou a falar un poquinho desde a miña parte, ¿no? De que é conocer os servicios sociales dentro do outro lado. Na Oficina de Dereitos Sociais de Colla, unha das cousas que ten é eso, nace no 2007, eu aparezco ali no 2010, e aí hai unhas persoas que teñen así como unha inquedanza, ¿no? De decir, non pode ser de que a esa xente que estea sin comer, que non teña para pagar a luz, que non teña para pagar a agua, e que haya unhas axudas de emergencia, que aparte da risa, que hacemos unha junta, e as axudas de emergencia da risa, no Concello de Vigo, por exemplo, tenemos as axudas de emergencia que concede o propio ayuntamiento, que son para eso. Non recibes axuda non que hai risa, non que non se chega o sueldo, non cobras nada, non hai ninguna prestación. Entonces, aí empezamos a aparecer, porque na oficina de Dereitos de Colla funciona os lunes de 5 a 7, donde está Diego, que nos ayuda como asistente social, Esther, para o guión jurídico, para o plan legal, presentar denuncias, reclamacións e demais. E despois, a partir de aí, nacen as asambleas, que se venían facendo os martes. Aí se de ser 4 gatos, de repente un día que nos juntamos por un comentario de Diego, de repente de non ser nadie, somos un montón de xente. Entonces as asambleas empezan a facer periódicas cada 15 días. Entonces aí nos juntamos, falamos dos problemas que temos cada un, o mellor vai unha asistente social a pedir unha axuda para unhas gafas para a nena, que valen 100 euros, unha nena de 7 anos en ese momento, e dan 20 e tantos euros, que non chegaban ni aos 30, como en plan, arréglate. Eu chegaba a decir a Diego, pero se eu teño dereito a ter unha vivenda, como me están dicindo que voy a buscar unha vida? Se eu non vou a quedar na calle, como me están dicindo que me ajude non sei que me mandan a xunta crúa. Esa é a relación, quizás o que temos en Colla é que a relación das persoas. Eu decía a Gus, decir, a relación, o entramado, eso de acompañamiento. Muchas das persoas que estábamos pegando ali de Gus, de Diego, íbamos voltas, citas, no sabíamos a dónde ir. Entonces, eso de que pudimos juntarnos un martes, pues a mí pasa esto, ¿no? Pues a mí pasa esto, resulta que asistente social de repente me dice que non teño dereito. Nós tampouco tiñamos maneira de demostrar de que querías unha axuda, e que decían, no, espera, xa me mandé por teléfono, non tengo que hacerlo ali, espera, xa te contestaremos, ven para a semana, dentro de 15 días, e cando te dabas cuenta pasaba un mes, pasaban 2 e 3 días sin comer, sin luz, sin agua, e estábamos así todos os meses. E empezamos a facer un poquinho de forza, a xente empezamos a facer un poquinho de impulso. Conseguimos denunciar, gracias a denuncia pública de salir á calle, de operación, de que non nos daban unha resposta por escrito, aí se romperon a cabeza Esther, Diego, que son os que teñen a parte máis técnica, fixeron un esquema que é o que están usando ahora, por cierto, que preferimos que no ayuntamiento non tean por escrito a denegación ou a confirmación de que obteñen unha axuda. E un pouco lío. Tamén conseguimos de que eso de juntarnos, de que a asistenta social chegaba a ronda de 30, conseguimos de que nós mesmas, con apoio, con cariño, como dice Manolo, buscamos de facer unha piña, ser un solo, de decir, tú estás pasando mal, eu tamén. Eu acompañante aquí, eu acompañante a mí. Temos a suerte de que se hai unha delegación de ter a Diego, a Esther detrás. Eso quizás a nós deu-nos moitas forzas, que estábamos ali los lunes. Claro, era echar os lunes, era o que decía a Ruth, de decir, ostras, que a ti por que durante esta axuda, como quixentes, como non quixentes? Pois mira, esta axuda é así, esta cantidad, mira a asistenta que non se rompa a cabeza. Salir chorando de la asistenta social a conseguir mandar a las asistentas de baile. Estresarlas más. Eso es algo que siempre nos pasa mucha gracia. Que conseguimos mandar de baile en el sentido de que decir, si somos personas, hemos estado en un sistema, no os olvidéis de que también sois personas. En algún momento podedes terminar no mismo sitio. En algún momento podedes terminar no mismo sitio. O de poder hacer salir a calle, darnos a fuerza de decir, bueno, pues ahora vamos a hacer. Cuando empezamos a salir las primeras vueltas a calle, era
para nós era un mundo, para Diego, para Esther, está aí Roy, está Néstor, de que decir, para nós era un mundo de salir á calle, e todas as personas íbamos os martes a reunión. Decir, vale, pero como facemos? Porque eso, as nosas personas, puxo unha moita repercusión. Nos tivemos claro, ahora fan o mismo, pero primeiro fixeron con nós, as personas que íbamos aos servicios sociales, de non ser capaz de levantar a cabeza, de decir, todo que se decide en asamblea. Por exemplo, a concejala de Benestar Social decidía, quero ter unha reunión con vos. E tiña que ir Esther, Diego e 4 personas. E decir, no, vamos, fulanito, Juanito, quen se apunta? Venga, apuntábamos un montón. Eso la arrancamos todo. Contar ritmos, polio, decir, no me teño por que falar. Eu escuto a ti, pero tú me tens que escutar a mí. E aquí as cosas se fan, pero todas xuntas, en la asamblea. Eso foi nos dando un poquinho de forza ás persoas, moita forza. Claro está, de que seguimos peleando, porque seguimos con recursos, seguimos buscando empleos por los que nos pagan, trabajamos todos los días, pero sí que nos damos cuenta de que algo se fai cuando nos juntamos. E a última anécdota, non sei se lo digo por aí, porque a mí non me acordo nunca desa frase, como nos ponemos, eso, chamamos de partidos, que nos preguntan, que nos dicen que queredes, que non queredes, como es, sindicatos, todos, que queredes? Non queremos, queremos ter unha vida digna, ter unha renta mínima, unha renta, non unha risca, algo que nos condicione. A nós, a renta a Rilis, porque nos funciona moito para salir á calle, para facer a reivindicación, de decir, somos nós, somos personas, temos dereito a ter os mínimos, temos disponibilidades, é unha maneira de visibilizar que a risca é unha merda. Bueno, normalmente solo son moi baixas, non constar. Pero hai anécdotas de eso, de que Isaura Velairas que nos mande calar e decir, non nos falamos. É dicir, que me estás expresando, me da igual, que me expresas a min, pero a última reunión estaba Diego, si non me equivoco, era o director de inclusión social da Xunta, que nos chamou para a primeira reunión que tiña, recién chegado o cargo, e con isto da risda, ocurre unha cousa de decir, que se comenta por aí, os que cobrades o risda, tendes un traballo aparte cobrades en euro. Aquello porque casi comemos aí. Claro, salimos por a porta de Diego e decía, así, tamén se comenta por os bebés, que están encausados, aí o deixamos a palabra na boca. Sí, eles tamén cobran en euro. Hai sobres por aí e tal, pero bueno, aparte das partes esa divertida de que a ver, a veces pasamos mal, metemos reídos, tenemos que llorar juntas, pero que aporta que nos deu a diferencia de estar un lunes allí, que íbamos todos con Gallego, que conseguir de ter un formulario que nos digan por escrito, que presentarse por escrito, esta axuda, devuélvenos por escrito a resposta. Non me digas que estou no sistema, que sistema? Non me digas que non hai cartas, que antes digo, decir, no, aquí non temos cartos, como que non hai cartos? A mitad dos cartos as levan as empresas que está de, no, 15 millóns de euros para ayuda social do ayuntamiento, non ten nada que ver con a Xunta. Se a mitad dos cartos as levan 4 empresas ou 2 empresas que te presenten, e as non nos chegan máis que as migallas. Te vas a pedir para unha axuda con recibo de 50 euros e me estás dicindo que non hai 500. Non hai 500. Destas asambleas dos lunes, dos martes, saiu outra asamblea, máis de un gato que tedes, que aí o famoso gato que nos encolla, que nos decían, non hai cargos, nos los cargos, dicindo nós que vamos aos servicios sociales, e me pon aí un gato que non cuántos millóns de dólares ao pollo. No. Cando estás dicindo que non tens cartos para darlle comer a meus fillos, e me mandas a Cáritas, ou me mandas a ONGs que temos en Vigo a buscar a bolsa de alimentos. Meus fillos non lo comen cargado. Entonces, claro, decir, o punto ODS, Oficina de Dereitos Sociales, saber que teis dereitos, que podes defenderlos, que podes pelear por ellos, que solo o mellor non fago nada, non, pero se nos sentamos todas o ter un afecto, de que non é o mismo ir rota chorando
casi una porta, unha institución, que dices tú, a ver o que me espera ahora, hago decir, no, o a xunta, ou como a xunta asistente social, pero vou sentar dentro do banco, ben dereita, para que me vexas ben, e conseguir eso, de que elas se den cuenta de que está baixo un sistema que elas mismas, en Vigo, salgan públicamente a denunciar a calle, de que teñen un colapso nos servicios sociales, que non dan feitos, que non lle chegan os cargos, que te fai gracia a anécdota de decir, no, mira, ahora xa podedes presentar as axudas por escrito. Vale, non te olvides de que ese foi o formulario que te enseñamos, que levábamos de práctica, de decir, no, mira, firma aquí, no, mira. E ahora está de vos os ciudadanos no ayuntamiento, en registro, vas ali, hecho tantas posturas. E as propias asistentes sociales te dicen, toma, presento por registro. Conseguiramos avanzar uns cuantos pasos, e de repente, con todo eso, dijeron, ahora como vamos a hacer? Ala, empezamos a repartir formularios a todos, e nos mismas colapsamos registro, veña, outra pelea, que nos criminalizan moito para salir á calle, como nos detrás unha pancarta, como nos hagan 4 horas na calle, que sí, que nos criminalizan moito, que moitas veces chegabas a asistente social e alguna che decía, é que tú saliches na prensa. Vale, pero que estabas aquí, ou ir a algún compañero que te decían, sí, pero que tú miraches que que a mí que me importa, es que teña a vida que teña. Ten vida, ten dereito a ir de comunidade, ten dereito a pelear por os seus dereitos. Non somos un número, non somos usuarios, como nos dicen os servicios sociales, somos personas. Facer entender eso nos servicios sociales, pues, non sei, en Colla, a veces somos máis, outras veces somos menos, a veces temos máis portas, outras veces temos menos, porque nos rompemos por dentro, a veces nos miramos. Pero o sentirte que non estás só, que hai alguén aí que dice, non, estás loca, que son dereitos, pelea por eles. Que unha primera vez digo, que temos unha utopía na cabeza, que me ha de poner unha renta. Sí, pois se queres poner unha renta, porque decir que a risca é unha merda, as institucións están machacando, e que somos pobres, son personas que temos que dedicar el disco mental de unidad, e que eles eso non entenden, tamén. Aí o funcionamento das oficinas de derechos, que son moi importantes. Estaba todo o tema da mañá, non? Que quedaron preguntas para a xente esta que vende da noche, non? E agora, que haya subsidios líquidos. Como? Coruña, Claro. Antonio mencionou unha palabra que é básica, que é empoderar. Un pouco ligando con o que tú comentabas de e o nome, de derechos sociais, outros derechos. Cando vou falar para traballadoras sociales, non teño por que material. Si teño moitos motivos para exigir, pero non para pedir. E a xente vai, a cabeza, efectivamente, vai. As anécdotas hai que hai pouco e tal me comentaba unha muller que non quería ir porque xa fora resulta que mirándolle as contas se decataron que pagaban internet. No tienes para comer porque pagas internet. E a señora muller esta saiu a bochornada de aquí, pero saiu fatal. Digo, para ir a pagar comer a un par de minutos y dice, non me acabas de decir que tes unha filla de 13 anos que está escolarizada? E me dice, sí. En un mundo digitalizado, que falamos das autopistas da información, yo que non tienen que andar hasta 3 kilómetros, saber o 4 ou 5 para chegar ás cosas, pero decir que internet é básico.
como me informo, como se informa meu fillo, a miña filla, como fai os traballos na escola, e ese tipo de cosas, claro, non é digo iso, e incluso chegas a sentirte culpable, non? Hostia, pues de verdad, non lo porque en internet, en casa, non? Outro caso, un director xeral de saúde está, o director de servicios sociais de Concidad Coruña, a unha muller dunha filla a cargo, que estaban a punto de desafiar, dixolle na cara, non te quejes, porque cobras 400 euros. Porque te quejas. Porque non me quejo. Claro que sí. Entonces, empoderade básico, porque todavía esa idea dos pobres vergoñentos que tiñamos aquí todavía existe. Entonces, a xente non nos fai a toa. Por iso, eu estive a esto de unha pasión en aquel momento estaba o blog y tal, pregunté, ¿qué pasa si vou en pleno en un blog? No, nada. Para identificar, quítate un meses y date una multa, porque no te preocupes, estar acostumbrados. Pero al día siguiente estás no sonando. Y te pido de interesar. Que sería para él, por máis que lo expliques, un doble de castigo, porque caes como que no estigma, ¿no? Y ahí o acompañamiento a redes solidarias. Poder decir, no, vas a exigir un derecho de persona, no vas a pedir una escuela, ni te teñen por qué tratar así, ni por ser mujer te teñen que preguntar sin la situación. En 2014 me parece, hubo gente que se puso, pero una resulta de que mandaran circulares a los usuarios y a las usuarias. Entonces, la ley prohibía expresamente compatibilizar la vida con la prostitución a mendicidad. Y ellos preguntaban, si usted no me preguntan, ¿si es cierto prostitución? No, pero vamos, y te quedas tan chocada, no, vas tan desfeita, y te quedas tan chocada que si non tes información, non tes un apoio allí, sabes, bueno, sabes, non pode. Entón, ese apoderare é básico, que a xente se decate de que non é ningún favor que te está facilitando a administración. Porque a xente ten medo de estar, especialmente os usuarios non se queixan. Non se queixan porque ademais pensan que o que se les está tirando é como un agasallo, non é un agasallo. E logo, o que comentabas, por exemplo, para a mañana da comunicación das axudas, non? O sea, eu chego a falar dunha traballadora social que me diga que estamos nun malestar, non vai a Cáritas. A Cáritas a contarle a la señora que pone las flores en el altar, mínima. Porque ni siquiera una trabajadora social. ¿Por qué que yo quiera a Cáritas? Siempre sabes cuando te pone. Pero a Cáritas no me mandes, cuando no va a Vaticano, que tengo que esperar, puede ser así. Entonces, todas esas historias, que son básicas. Y luego, no sé hasta qué punto no hay que combatirlos un poco con las mismas armas, ¿no? Por ejemplo, que están ahora en la base. Si pagas el derecho de vivir dignamente, pero si a millón que pagas en cárcel, non é o mesmo decir, se fusilaron máis de 50.000 millóns de euros en corrupción, que decir, o que se podría ter feito con esos 50.000 millóns. 50.000 millóns de euros, claro, todos non van aquí, pero si te vas a falar de 4 hospitales, 5 colegios, 6 comedores, 7 non sei que, e o traduce, cada xente si o ve máis, que somos números. Y con esa renta vamos a consumir. Con 499 euros no consumen nada. Outros sí te pode dar acceso. Entonces, é unha xogada un pouco química, pero que si cada sería por empezar a pagar. ¿Qué significa exactamente 2 millóns de euros que se gasta a xunta no cargo de ¿cuántos costos de empleo tiene la vida? Pues si no tiene un costo de empleo, un salario digno, puede que puede acceder a cosas que no accede, pero
por desgracia se está colocando. Por la mañana dicía a metade do orzamento digo para políticas sociais, sí, no, a metade susto, 7,5 millóns son realmente para persoas. Os mesmos cartos que van ser para arranxar unha grada do estadio de Balaído no seu día do derbi. Entón, os mesmos 7 millóns que hai para 2016 para políticas sociais efectivos para as persoas son o que se va a gastar ou que se van a gastar no estadio municipal, pero que de uso e disfrute dunha empresa privada que o Centro de Vigo. Entón, o mesmo, 52 millóns de euros da rienda, se vemos o coste do kilómetro do AVE a Galiza, pois igual flipamos, porque en algún momento falaban de 30 ou 60 millóns de euros que costaba o kilómetro de AVE, traelo aquí. Algunas veces falamos do tema dos portos exteriores, portos exteriores, en os temas municipais atopamos de engalladas. Aquí vai un auditorio que gastaron unha xa de cartos que está privatizado, depende de unha parte que está sen entregar, son temos cuidado porque os cartos que se meten en políticas sociais non son tan escasos que case calquera partido que busques o supera e concretes. Pero hai cousas moi concretas. Nos alguna vez falábamos do AVE. O AVE que non nos poden pisar seguramente que estamos aquí a hacer que nos convide alguén. Un kilómetro dá para orzamento ou para máis da risca. Falar de Samanto Ortego, a su patrimonio, para cantas rentas básicas que harían a Galicia, ¿no? Entón, esto é un pouco que decía a mañá, que nos meten na lógica de pensar ese de que non hai cartos. E a verdade, alguna vez, cando vai ver a outras, lle di a traballadora social como dice Algovio, que non teño cartos, que a libranza para as axudas de tal, e que non saiu, esas teño hipotecadas todas, entón, e conta así as súas miserias. Pero claro, a historia que nos meten nesa lógica, claro, se me estás falando de que tienes que pelesar a traballadora social do Concello de Vigo por uns escasos 200.000 euros, me parece que orzamento para axudas directas a familias este ano, pues, claro, sempre vai faltar a casa. Hai unha cuestión onde intentaba pensar no remate da xornada que era como vale, conocemos un pouco a realidade máis menos, pero ver desde as nosas voluntades que prioridades imos a establecer de marcar un camiño de aquí para adiante, ¿no? Fai ao redor de 6 anos comenzábamos con un estudo por demanda de grupos de persoas, máis que grupos da Galiza, o tema das redes, con a idea de introducir unha reflexión, se dar unha dinámica, dar un coñecemento das propostas, ¿no? Este ano, 2015, presentáxeles a guía. Levades xa mínimo 5 anos na rúa, en Vigo, con dinámicas, ¿no? Con outras xentes, tenes unha rede. Bueno, a miña opinión, aquí hai que lanzar pelotas, ¿no? A ver se xogamos ou non xogamos algo, é que a xente os novos concellos, as novas dinámicas, o sea, se han visto nun ano que la decía cousa, a necesidade de na rúa artellar dinámicas, a idea tamén de que viera en leche outra xente de que si dúas persoas en ciudades de 70.000, 65.000 persoas, o en Asturias 6 persoas de 1 millón, condicionan os marcos institucionais, cuidadinho. Estamos nun intre, non sei todo onde, a mellor non moitas, podemos, na Galiza, colocar este debate. O sea, de superar a risga de accións na rúa puntuais. A mellor son 2 ao ano, pero que haya certa complicidade entre varias, desde distintos lugares de partida que, digamos, o 23 todas na rúa. Todas significa en 3 ciudades, 6 persoas, vale, xa está. Pero vemos que eso no tempo coloca as cousas tamén. Isto é importante. Aquí tedes agora, neste ano, como pequeno balance de
yo tuve la suerte de poder acompañarvos, algunas de vos, los colegios de trabajo social, de educación social, las formaciones políticas, las que estades algunas de vosotras, ¿no? Tienen cierta sensibilidad algunas personas. Bueno, vimos ver a ver cómo se sola esta pelota. No mundo sindical pasa lo mismo, ¿no? O sea, las minorías tipo de o otras que andan ahí manteniendo o tipo como poder, ver cómo si éramos una dinámica de relación humana entre todas vos, más otras que estamos fuera de la lista, que también podemos hacer cosas, y bueno, damos pasos, ¿no? La idea de esta jornada era para eso, no era para mantener aquí, o sea, de nuevo, ¿no? Un encuentro sólido de descripción a comprensión de la realidad que estábamos dando pasos por todos lados, no sólido. Y vamos a ver si seguimos más para adelante. ¿Qué? Lo de los palos es nuestra especialidad. No, en La Coruña, para no sé, unos meses, perdón. Yo en la diapositiva tenía palos. Eu remato só yo para decir unha cousa. Hai unha xente que chamanlle a comuna. Está en Monte Alto, non me sei o número exacto. Pero tiña voluntade, coñoce, vale, pois xa está. Ben. Tira, Natal. Sí. A ver, hay un debate sobre el tema de las rentas que muchas veces desconoce la realidad de los marcos institucionales que realmente son muy rígidos, pero que no por ser rígidos no se pueden combatir. En Cataluña, ahora el debate sobre la ILP de renta garantizada se está desvirtuando, estamos yendo hacia una nueva renta mínima que le cambiarán el nombre, le llamarán renta garantizada y ya veremos qué pasa. Tenemos a los compañeros de la CUP ahí intentando controlar y hacer de contrapeso, pero ya veremos qué se puede hacer. Yo soy bastante pesimista con lo que pueda llegar a salir. Pero a nivel municipal, y contando con estas nuevas dinámicas municipales de las que hablaba ahora Manolo, estamos tratando de ver cómo damos pasos intermedios. Pasos intermedios significa, vamos a intentar compactar las ayudas que hay para hacer algo que se parezca a una garantía de ingresos a nivel municipal, a nivel de ciudad. ¿Es eso posible? Nosotros estamos estudiando la parte económica y la parte legal. La parte económica, yo creo que por ahora nos permite garantizar algún tipo de apoyo económico a las familias con niños, con menores de edad durante un tiempo, y más adelante estamos viendo cómo liberamos más presupuesto para llegar a eso, a unos ingresos mínimos en la ciudad que permitan que se parezca en algo a una renta. La parte legal, que es una parte que en cuanto nos pongamos a discutir con cualquier municipio y nos la van a poner enseguida adelante, ¿no? Oigan, es que la ley de servicios sociales dice claramente que los municipios solo pueden dar ayudas de emergencia. Bueno, hay 1000 formas de esquivar esos hándicaps. 1000 formas que pasan, por ejemplo, por si no lo podemos sacar a nivel municipal, no podemos sacar de los centros de servicios sociales estas garantías de rentas porque hace falta informe social, lo que podemos hacer es una especie de oficina intermedia, hacemos los informes sociales de forma prácticamente automatizada y luego los firma el gerente de servicios sociales, esto no quede grabado, el gerente de servicios sociales los firma a destajo y listo, ya tenemos informes sociales. O sea, que nosotros hemos puesto a trabajar de hecho lo están pasando bastante mal, a los servicios jurídicos de Barcelona que viven en otra dimensión, los hemos puesto a trabajar para que busquen todas las grietas posibles para llevar a cabo este tipo de renta o este tipo de, lo llamaremos de otra forma porque no le podemos llamar renta legalmente, pero de ayuda, de inclusión, de lo que nos dé la gana, pero que viene a ser quitar el estigma, sacar de los centros de servicios sociales la sobrecarga burocrática que obliga al informe social y a pasar a explicar tu vida y lo buen pobre que eres a 200.000 personas, intentar desburocratizar además para que los propios trabajadores sociales y trabajadoras sociales
hagan su trabajo de acompañamiento y no de dispensadores de ayudas, que eso también tiene sus resistencias sindicales y sus resistencias de los colectivos profesionales, pero vaya, tratar de ir descargando y en ese sentido toda la experiencia que se acumule a nivel jurídico tenemos intención de compartirla, de hacerla como software libre. Si hemos conseguido esta grieta con nuestros servicios jurídicos, esta grieta tiene que ser pública, esta grieta se tiene que poder copiar en otros municipios, ¿no? Yo creo que si de algo sirve el sacrificio humano que hacemos algunos de estar en las instituciones pegándonos de bofetadas, para eso y para conocer todos los resquicios y cuando estemos fuera hacérselas pasar canutas otra vez. Pero tenemos una oportunidad de ir generando conocimiento acumulado desde el municipalismo y con las limitaciones del municipio ir navegando hacia evitar el tema de las contraprestaciones, evitar el tema de la estigmatización y evitar el tema humillante del control hasta la exhaustividad de los gastos de las personas que tienen que acudir a servicios sociales. Yo llevo tiempo intentando generar discurso que cale dentro de los colegios profesionales en Cataluña y que cale dentro de los propios trabajadores sociales de los ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona, para que realmente se sientan mal, se sientan como controladores. Esto es lo que te enseñaron en la universidad, a mirar facturas, a intentar detectar en la factura de la compra si hay un paquete de 6 cervezas y decirle a aquella persona que te devuelva el dinero. ¿Para esto has estudiado? Y no solimos salir muy amigos de las conferencias, pero me siguen llamando constantemente. Con lo cual, esta incomodidad al final tiene que generar cambios de praxis profesional. Si logramos que se sientan incómodos y en la baja, ya sea desde la presión de las personas atendidas, que no usuarias, sino personas atendidas por los servicios sociales, y desde el marco ideológico de las personas que hay, porque somos unos cuantos y unas cuantas que vamos pensando en estos temas, que vamos trabajándolos, que vamos trabajándolos a pie de calle y luego escribimos, yo creo que los propios profesionales, las propias profesionales se cuestionen cosas, puede servir para algo, ¿no? Esto puede ser positivo después de los palos de esta mañana. El tema técnico, ¿hasta qué punto es un problema para iniciar proyectos como los vuestros, ¿no? Porque como nosotros en el juego es un tema que he ido hablando con algunas, ¿no? Cuando trabajo con personas migrantes, trabajamos porque primero, ¿no? Yo creo que lo tenemos muy resuelto, ¿no? Cómo no caer en el asistencialismo, sino en tratar de empoderarnos a la gente que tiene una necesidad real, tiene derechos, ¿no? Y eso todo lo entiende como tal, eso creo que está solventado, pero además, como la gente que estáis organizada en este tipo de servicios, aprendéis, ¿no? Las cuestiones más técnicas y legales para poder dar estos consejos, ayudas, conforme. Porque, no, me parece que esto, te digo, en la escuela, por ejemplo, no representa un freno, porque solo hay una persona que tiene idea algo de derechos, ¿no? La oficina móvil que es la variable del mundo. En la panadería, ¿no? Pero ella misma se ve capaz de asumir este rol y no quiere, ¿no? Estamos empezando la vida hoy con hacer una colectiva, un asesoramiento de pero nos frena el tema más técnico de la cómo resolver. Hombre, nosotras en ese espacio, en la mesa de profesionales, ¿no? Ahí hay una organización, Adisquidetuat se llama, en el que hay una abogada contratada que ella no atiende directamente a los casos. O sea, nosotros por lo menos lo que hemos aprendido con estos desahogos, que a mí me ha venido muy bien, a mí nos ha venido muy bien en la práctica, es cuando ya estamos en un proceso en el que no nos queda otra que la judicialización o pues solicitar justicia gratuita y luego la persona abogada, que es la que tiene conocimiento más específico sobre, pues ya sea sobre la ley de extranjería, sobre pues esta que asesora al abogado de oficio, ¿no? Y luego también porque así hemos conseguido que las propias abogadas de oficio se enteren de muchas realidades que vivimos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo qué sé, pues un caso que nos ha llevado de cabeza, o yo,
de una mujer marroquí, madre soltera, que por ser madre soltera ha perdido toda relación con su familia, está completamente sola, sin ningún ingreso, consigue la renta de garantía de ingresos y su trabajadora social se empeña en sistemáticamente perseguirla, acosarla y hasta que consigue hacer un informe a través de la policía municipal que dice que el padre de su hija vive en la casa. Vive en la casa, eso no es verdad. O sea, sí, hay un informe de 14 meses que se te ha hecho seguimiento de que ese hombre vive en esa casa. Ese hombre no vive en esa casa porque ese hombre tiene una familia y él lo único que viene es a ver a su hija. No conseguíamos ni que nos dieran el expediente y lo que hizo la trabajadora social muy certamente fue dárselo a Lanbide. Lanbide, el servicio de empleo, que es el que da la renta de garantía de ingresos. Automáticamente se la cortan y le piden 6.000 euros. Porque claro, como es de 14 meses, pues tú debes toda esta cantidad. Bueno, te puedes imaginar, o sea, así, ¿sabes? Y aún así, hemos recurrido a que sean otras las que hagan acompañamiento con ellas, ¿sabes? A que no seamos las mismas personas que ponemos la cara en la oficina, ¿no? O sea, pues eso, una familia que pues un poco en realidad es la que la tiene acogida, la que está haciendo asistencialismo con ella, porque es que no tenía nada, no tenía agua caliente para duchar a su niña que tiene 4 años y era asmática, no tiene problemas, ¿no? Claro, porque la cosa no es solo una, son un mogollón, ¿no? Entonces, es un poco lo que intentamos, no ser nosotras en primera persona, aunque hagamos seguimientos que estemos detrás, y además cada vez que hacemos un artículo, la prensa, o que tenemos una reunión con el concejal, o sea, sin decir nombres, pero, o sea, ¿cuál es el tipo de atención que se hace de servicios sociales? O sea, eso, un poco al hilo de la pregunta es el intentar tener redes, varias patas. Pues igual tenemos relación con la gente de Cáritas, que afortunadamente, bueno, hay una trabajadora social que en realidad se encarga del programa gitano, pero bueno, sí que lleva mucho tiempo la organización y que bueno, que más o menos tiene relación con las Cáritas parroquiales de la comarca. Y bueno, y sí que a través de la relación con ella invita a que sean la jefa o algunas de las voluntarias que vengan a las reuniones, que tengan que escuchar también otros discursos, ¿no? Yo qué sé, hay una cosa yo creo que es clave. Hay que dar el salto de la problemática individual a la colectiva. Ese es un tema central. Entonces, cada entorno, un pueblo, una ciudad, es diferente. Es un análisis que tiene que hacer cada cual. ¿Cómo se hace esto? Es muy fácil, porque estamos colonizadas en terminar en un servicio. No tenemos que generar servicios, tenemos que generar encuentro. El encuentro viene de papeles distintos que cada cual define lo que quiere ser. Tú quieres ser solidaria en términos colectivos, pero viene gente con situaciones individuales, colectivizadas, hace un mapa descriptivo de situaciones parecidas y articula con otras, no tanto estar en un sitio como estar en la calle con la problemática que te sale colectiva de lo individual. Ese es el arte de este juego. O sea, pocas horas de atención, vamos a llamar así, en sitio cerrado, casi ningún punto está más allá de un día, más allá de 2 horas o 3, pero en cambio se come la cabeza en la relación con otras, en generar relaciones para con las otras articular según su fuerza la denuncia desde la visualización. Sorpresa, tú lo haces 6 personas en Asturias, nada más que cada 3 meses y modificas el marco legal. Esa es la sorpresa. Cuando lo haces 8 años consecutivos, 3 veces al año. O en Málaga, que lo hacen 1 al año y generan todo un debate
en el mundillo izquierda del país sobre esto es insuficiente. Bueno, cada cual sabrá cómo, pero el asunto no es sustituir su lógica con nosotras que lo hacemos mejor, no, es como dar ese salto. A ti te interesa la vida, la política, desde los casos individuales, darle otro marco, buscar red y generar, colocar los temas. Entonces a veces tienes que salir hasta de tu pueblo. Nosotros aprendimos, con aquello de Málaga, le llamábamos intervenir fuera, es una palabrota por decir algo, actuar fuera para influir dentro, ¿no? Con aquella exposición, aquella película. No las presentabas en Málaga, ni en la pandilla, las presentaba, no te acordabas. Vale. Sí, lo presentabas en cualquier lugar y a la media hora en Málaga estaba influyendo en la realidad. Esas son las sorpresas que nos estamos llevando en los últimos 20 años. Entonces hay como unas claves donde por eso les decimos a Podemos, Izquierda Unida, Bildu, Mareas, a todas les decimos lo mismo. Está bien que metas esto en un parlamento, pero ese no es el tema. El tema es que tienes que conmigo sacar algún tiempo en el año para estar en la calle con esta realidad y mostrar 2, 3, 4 activistas tuyas que también estén. El tema de, no sé qué, algunos, yo creo que estamos comprendiendo parte de cómo funcionan las lógicas más a nivel grande, desde cosas que nos van pasando en esta última temporada no va. Una cosa así como que nos preocupa, que si vamos a hablar aquí, el tema del colapso, ¿no? De cómo se deterioran las condiciones de vida, eso, por desgracia, estamos a vivir con moita crudeza un barrio no que xa temos a desgraza de nos 80 90 con comernos heroína, cadea, mortes, medo, desestructuración de relacións veciñais. Que pasa? Que agora saltan como novos indicadores ou como flashes de cousas que pasaron volven a aparecer, non? Se volven a expresar agora. Entón, como a nosa teima, a nosa así, historia é intentar que un barrio que por sorte as relacións con a vida de barrio, as relacións veciñais, as lógicas comunitarias non están mortas de todo, senón ainda están bastante vivas, facelas máis fortes porque entendemos que nun barrio cada vez máis deteriorado ou nos salvamos por nós mesmas ou o que nos vai vir vai ser a represión, a cadea, a ruptura total da convivencia na nosa contorna. Entón, que estrategias estamos a facer? Como contaba tamén, unha é a historia da guía que copiamos aí, o que fixeron aí máis dunha década de Ferrer Ochoa, intentar mover a guía, non? Parece que o saber neste mundo dos servizos sociais ten que pasar porque temos carreira, non? Estamos aí na historia. Entón, eso, colectivizar, facer pública información que non teria por que ser tan complicada, non sei, non facer unha lei de non sei que, acceder a unha risca que son os escasos euros. Entón, sí que estamos intentando mover moito iso, facer presentacións, e que a xente pense por aí. O tema das asambleas, basicamente, era iso, que vea, pois eso, falaba aí no cole, despois aparece non sei que, outro, José, tal, todos van falando e intentar crear unha rede que diga, es que aquí hai alguna xente que está un pouco preocupada diso, que a súa vez xenera do poder, dentro do concello, dentro dos profesionais, pois les obrigue tamén a ter como o sistema defensivo máis defensivo. Que estén máis atentas a como desenvolve o seu traballo, o punto do que contaba Bea, non? Que a teña peta e chega a estar de baixa, pero o tema este da rede de sistemas, se move unha parte do mundo, comenzamos a facer movimento no resto de historias. Que máis cousas nos están, digo, para atrás que poden ser útiles para os demais e tamén para nós. O tema de comunicar e meter nos medios aí nos empregan moitas veces porque nos chaman, non sei que fixo
que algunas veces chamaba para traer un pobre, que quiero sacar un pobre, ¿no? Hubo temporadas que nos chamaban, aparte lo típico de los jornalistas, necesito un pobre para media hora, que como era a última, ten que ser alguien que tenga fillos, que lle cortaran a luz, e non sei que. Claro, sí. Entón, nós ás veces sí que estamos a xogar niso, porque, claro, quen vai aí sabe o que, non? Sabe onde xoga, é verdade que xogas con grandes medios que ao final fan perdas e destrozan todo. E despois, por outra parte, que decía tamén Albert, que alguna vez decimos, contarnos as cousas, porque unha parte pode estar moi ben que escoitemos e non ser moi útil, apuntamos ao outro lado, que xente do mundo académico, xente do mundo político, analice máis ou menos, que compartamos análise, pero algo que estamos vendo que é totalmente transformador é que a xente que padece, que está en contacto coa dor, que sufre, que sexa que se organice e a que sexa voz responsable. Nos facemos un xogo que antes o contaba, xa non lo tomamos a broma, de verdade, pero temos moito contacto con políticos, sindicatos, non sei que, casi sempre xogamos o mesmo espectáculo. Por unha parte vamos estar Esther e eu, que imos aí como de listillos, despois está Emilio, unha persoa maior, así como é cura demais, e ten así como un peso máis simbólico, despois está Bea, o Mercedes, unha xente que vai a servicios sociais, entón, facemos un pouco como xogo, de que un lle damos por un lado do tema da lei que está sin cumprir, antes falamos do regulamento. O regulamento legalmente está máis, tiña que estar aí en medio, non? 2 anos, bueno. Entón, un lle damos por aí, outro lle di, a mí me da igual as túas leis, que non teño eso, estou botando auga a lei dos meus fillos porque non teño outra historia. Entón, xogamos aí ese circo, que non é circo, porque por a realidade, e a peña sí que vai entrando, aí non funciona. Os que están máis afastados, é dicir, co PP, con xente máis rancia de sindicatos que non teñen nin idea, e con que están máis próximos a nivel ideolóxico, de esquerdas e tal. Entón, é que a verdade é que iso é difícil, ás veces, que agora estamos padecendo, pedirlle a xente que máis machacada este, máis podida está, que cree unhas dinámicas de participación, ¿no? Que entren unhas dinámicas de vida chulísimas, participadas, políticas, con uns objetivos moi claros, pero que é o reto, porque senón ouvimos a falar aquí que somos os listos, os menos listos, porque veñen a falar outros, que veñen con seus proxectos de Europa e de Marte a contar quen somos e que pasan nos nosos barrios, ou nos dan por saco. Que pasa? Que esa tensión grave que temos, falo máis claro nun barrio onde volve a heroína a correr entre a nosa peña, a que estaba nas asambleas ata hai 2 días, eso, e outros que nos vai a vida así como complicada, non? Esa é a tensión de os que non están tan mal, que poidan facer cousas, os que están mal, xa fatal, para ir por aí tirando. Ese, claro, é o reto ou a historia así complicada. Quería cuestión de que expresas, para entrar no debate, porque xa que estamos poucas, podemos discutir as cousas. A vosa posibilidade, a vosa historia, o voso relato ten unha parroquia. Unha parroquia ten un rol. Ten un rol con unha diversidade, ti, Esther, a outra, o cura que vai, non sei que. Eso é anormal, non? O normal é que se seamos xentes precarizadas, listillas máis menos, inquietas, que queremos outro mundo, outra realidade, o de te pasar a ti, na Coruña, entón, tens que buscar outro proceso. Vas a ter outro relato. O relato non vai ser este, seguro, segurísimo, isto é unha excepción. E digo porque, senón, facemos mal a comunicación. O sea, eu prefiro ser clara, e que aquí non hai un camiño marcado, e que cada un dos proxectos de oficinas, de puntos, que puderan estar aquí hoxe, e vas a escoitar relatos totalmente diferentes. Por unha cuestión básica, somos persoas diferentes, con historias distintas, en ámbitos, territorios diferentes. A cousa é viable, no 2016, que persoas que temos claro o diagnóstico e a voluntade de que a vida ten que ser de outro xeito, que podamos nos relacionar con xentes que non queren cambiar e non ten o diagnóstico, pero ten carencias, dor e sufrimento a punta pala,
podemos manter relación para qué, como, de que xeito. Esa é a cuestión para mí. Porque se non voltamos ao discurso histórico de imos a ver se conseguimos que a xente que está máis doloída, que va a votar lógicamente heroína ao cada día plus, o sea, porque as cousas están como están, sexa que poñase diante como sujeto revolucionario. Eu digo así para provocar. Entón, claro, non vai a darse. Eso xa o vimos nos 80. Nos 80 a xente da esquerda pegábase con nós porque decimos, oye, que xa non hai sujetos potenciales que vanse a concretar. A potencialidade son as que estamos. E dende as que estamos, temos que artellar dinámicas. E aí é onde temos que concretar. As que estamos, sin querer sustituir a ninguén, ver como entablamos este tipo de relacións que artellen relatos, procesos de vida que solventen necesidades concretas. E claro, e aí dante un mapeo diferente si falas de Canarias, si falas da xente de Málaga, si falas de Reche, si falas de Vigo, si falas de Salamanca, do Parque, etc. É o que hemos aprendido en 34 anos. O sea, poucas, pero como dereito que teñen as edelas, con a súa historia, no entorno, mantendo relacións, sabendo que dende ti non van as cousas, que non é cuestión de identidade, que é unha cuestión de verdadeira relación, e mantendo un ritmo adecuado para non terminar todas, porque temos que vivir ainda por riba. Entón, claro, esta é a tensión, a mí me parece. O sea, a sorte que han tido esta xente na Galiza, ainda que non o crea, é unha excepción. Que en 8 anos coloquen o tema do debate da Galiza sobre as redes, que siente cando presentamos o estudo da Galiza acá, do mundo para vender, hemos tirado 4 anos, non? Esther, Diego, con todos os grupos deste país, hoy explicarnos de que vai isto, como vai, como deixa de ir, eso é normal. O normal é outra cousa. O sea, non, bueno, estupendo, deuse por aquí. A mí parece que o que falta na Galiza é que haya 2 persoas na Coruña, outras 2 en Compostela, que a seu ritmo, a súa xeito, a súa maneira, coñan e digan, mira, imos a facer isto, que podemos, nos nosos ritmos e tempos, sabendo que as outras existen, dende unha visión de país. A mí pareceme que é o debate que eu, por lo menos, na miña testa teño, de cara a como vexo eu a Galiza o sentido. O sea, no proceso destes últimos 9-10 anos, non? Porque elas teñen un límite. Berriochoa ten un límite. Berriochoa en Euskadi, se non fora porque de vez en cando pois en Gasteiz se monta un show e hai un sindicato que fai outro numerito e estas en Reche fan por ali o que poden. A suma de todas, o sea, eles manteñan unha dinámica, pero todas son necesarias. Quero dicir, de algún xeito temos que ter cuidado porque complexo reproducen na Coruña unha situación semellante a que podan ter esta xente en Colla. Cada particularidade ten a súa cousa particular, non é exactamente iso, pero sí que fai falta e que é necesario, pois, ese tipo de asesoramento, ese tipo de acompañamento, para que a xente sepa que efectivamente que é un dereito, non pero como canalización del existente. Claro. Sí, no. Son a xente que estades nerviosa porque o rollo do derbi ese de cerca a Coruña. Non, pero é que tiene que marchar, que tiene que traballar. Hai xente que traballa neste país asalariadamente ainda. Darlle de comer a Fundación Amancio Ortega. Oye, gato, despois desto.
Asistes que alguien de concertados. Oye, muchas gracias por cumplir años y por posibilitar Cumplir años, no. También. Buen papel, yo creo. Bueno. Entonces, nos damos más nuestras cabezas. No, hay una cosa que puedes hacer, que evaluar, ¿no? También cómo hemos sentido, o sea, explicar un poco, ¿no? Emocionalmente cómo hemos estado. Supongo no, es que manda está por avanzar sempre, son aquelas dos galácticas. Elas colócanse alá para controlar a mente tal. Son inteligentes. Aquí no tratamos a cara, pero saben bien. Yo si me dejáis que introduciría también el tema, Ya habéis visto pues, en los ratos que hemos estado discutiendo estos días pues, que soy bastante crítico con el papel pues, que se está planteando en estos momentos por las posiciones, digamos, en las instituciones. Pero, por ejemplo, si me sorprendía el Manolo cuando me decía el otro día que justo en Cantabria teníamos una cosa obscena que era lo del pleno de la pobreza, que no era una obscenidad. Pero bueno, en nuestras propuestas de un pleno, digamos, extraordinario sobre la pobreza en el Parlamento, con todo lo de obscenidad que nos digas. La cuestión es que nosotras, como digamos en el espacio que tenemos en la candidatura de Unidad Popular, pues tampoco no íbamos a participar de eso y claro, el problema que tenemos nosotros es que somos gente como bastante novata en todo eso, ¿no? Pues intentábamos ver cómo podíamos plantear alguna cosa que fuera distinta en ese espacio. Y, por ejemplo, nosotros colocábamos una propuesta de resolución en las que presentábamos que planteaba justamente avanzar hacia la REVIS, y eso lo planteábamos como una propuesta de resolución en el Pleno. Claro, nosotros lo hacíamos prácticamente con un instinto de provocación, de decir, nosotros no vamos a plantear esto, que no tiene un problema de solventarse, digamos, de forma a partir de reformas, sino que es un problema estructural y vamos a plantear medidas de carácter estructural. Claro, nosotros pensábamos que eso no tiene, evidentemente, a nivel parlamentario ningún recorrido, pero me sorprendía cuando el Manolo me decía, oye, que yo pensaba que que nadie se había dado cuenta de eso ni no había tenido ninguna repercusión en ningún lado. Y claro, de repente, pues el Manolo te dice, no, pues sí, si tú supieras lo que posibilita el hecho, digamos, de que de repente alguien como las candidaturas de Unidad Popular, en una cosa que además nosotras no le damos ningún tipo de sentido, que era el debate del pleno de la pobreza, que nos trae más problemas que realidades concretas que nos favorezcan, porque al final acabas votando cosas porque todo eso es un show y al final tienes que solucionar en 3 horas que vas a votar a favor, que no, que tienes que repartir las enmiendas entre la distinta gente, votas cosas que son contradictorias y es un follón, ¿no? Pero bueno, colocabas esto y el Manuel te dice, pero ¿en serio? Que eso tiene una repercusión positiva el hecho de que se coloque esto. Claro, eso te hace reflexionar que justamente este tipo de instrumentos sí que tenemos ahora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pasa pues que a la gente que está en las instituciones, pues normalmente, por lo que yo os voy viendo, ¿no? Pues cuando hay, pues eso, situaciones de votación, que se votan resoluciones y tal, siempre está la cuestión concreta de que cada uno de los espacios quiere ser, y dice, pero ¿cómo habéis votado a favor de esto? ¿O cómo habéis votado en contra de las escuelas del sol? O de no sé qué ha pasado, no sé. O sea, que digamos que hay un proceso de fiscalización fuerte desde los distintos espacios, digamos, de demandas externas sobre cada cosa que pasa en el Parlamento, y eso está. Pero a la vez sucede este tipo de temas. Entonces, a mí me parece, digamos, que en el entorno de lo que estamos ahora, pues está claro que a nivel institucional, pues pocas cosas vamos a poder cambiar. Pero sí que este tipo de planteamientos, pues, se dan. Y entonces que me parece que es importante que encontremos los mecanismos de interlocución para que esto sea así. O sea que esta posibilidad que ahora tenemos, ¿no? Pues yo diría, pues, no sé, la de Barcelona en Común, pues mira, ellos están en el Ayuntamiento de Barcelona, que no es poca cosa. Nosotras, pues, tampoco no es gran cosa, pero tenemos 10 diputadas en el Parlamento de Cataluña y 385 regidores y cantidad de capacidad de intervenir en grandes ciudades en Cataluña ya, digamos, ¿no? Y seguramente, pues, aquí en Galicia, pues, a vuestro nivel, pues, tendréis esas posibilidades. Entonces, yo entiendo que eso sí que está. Y entonces, pues, ahí tenemos que encontrar los mecanismos de coordinación y de saber cómo hacer, porque, aparte, digamos, de la fiscalización que se da,
pues también seamos comprensivas y tengamos la capacidad para decir, pues vamos a colocar este tipo de cosas. Ahora mismo le comentaba Albert, digamos, en Cataluña, ¿qué debate se va a dar en los próximos tiempos que nosotros vamos a habilitar también? Claro, no es poca cosa que la de una de las tres estructuras de Estado, digamos, de las tres estructuras de Estado, de las tres grandes estructuras que se están discutiendo, es la ley de transitoriedad, digamos, que la ley del proceso constituyente, la de la hacienda pública y la de seguridad social. O sea que en los próximos meses va a haber un debate alrededor de cuál es la ley de seguridad social para la República Catalana Independiente. Claro, para nosotras, digamos, es una oportunidad pues para colocar la renta básica de las iguales como el mecanismo, digamos, de articular de redistributivo. Claro, eso es un rollo patatero que, claro, que no va a llegar a ningún lado. Pero la cuestión es, o sea, es seguramente en la lógica. Paréntesis, sí. Pero inmediatamente que salga en las redes, no en el telediario, en las redes, que os siguen obsesivamente, neuróticamente, enfermizamente, insisto, hostias, ¿de qué van las redes? Claro. Todo el mundo independiente de la península ibérica, del mundo mundial, como se está mirando. No, pues la cuestión es, pues por ejemplo, eso es una posibilidad que se abre en los próximos meses de colocar eso en el debate. Nosotros vamos a apostar pues, para colocarlo. De hecho, estamos ya en esa dirección, ¿no? La cuestión es que de todo este rollo, digamos, institucional que se está planteando, este tipo de cosas se están. Entonces, aparte de todas las cosas que habéis dicho vosotras, que me parecen que son las fundamentales, que son las que en buena medida son la piña, digamos, la base, el zócalo de todo lo que vamos a tener que construir, esto está. Y que en buena medida yo diría que además, digamos, del papel este de apretar y de fiscalizar, también hay que ver cómo se establecen esos canales hacia arriba para aprovechar estos contextos que se dan ahora, que me parece que en el futuro pues pueden continuarse dando, pues para aprovechar este tipo de cosas. Y si eso sirve, aunque solo sirva para que este tipo de debates den ese paso cualitativo, pues, no sé, pues mira, miel sobre hojuelas, que diría. Pues, no sé, que ese tipo de reflexión también tenemos que hacerla y que supongo que a vosotras aquí en Galicia pues os tocará hacerla como consideréis oportuno, ¿no? De cómo eso se filtra ahí. Y nosotros pues también el tema de la relación, ¿no? Como palabra mayúscula, una parte muy importante como toda política, ¿no? A veces, bueno, pues te digo que muchas veces, pues eso, porque un día non saídes mandar esa merda ao tema dos bancos de alimentos. Sabes que te van a caer, pero que, claro, que alguén diga que os bancos de alimentos é unha barbaridade neste mundo, pues pode axudar a que non hasas colas kilométricas todos os sobres cada 15 días ali de peña buscando garbanzos e espaguetis que se saen para de ella. Entón, despois o tema académico, o tema das universidades no que hai que currar, claro, non te falamos con carro con Albert. Claro, que lo diga Albert ou que lo diga outro, que un propio universidade que ten unha base académica, non o mismo que lo diga a Bea ou que lo diga a eu, que estamos aí con as cosas pegadas, que nos sirve. Claro, digo que hai que crear todo tipo de alianzas para crear unha rede para, por unha parte, rachar a cultura e esta ideoloxía que é como a que vai que se, ¿no? Que a propia xente conviva con tanta frustración, con tanta rotura, ¿no? Con tanta depresión a historia. E despois, claro, hai sí que buscar as formas. Nós temos unhas que van mutando no tempo, porque as cousas non para arriba, baixan, non poden volver para o lado. Pero claro, o tema de buscar relacións, alianzas con eso, con a clase política estupendo, con a xente que está nas institucións estupendo, con a xente que está nos colegios profesionais estupendo, e con as nosas veciñas dos claro, e aí sí que é a xogada de ver como nos dá vida para facer isto. De ter tamén a ansiedade de que, pois eso, somos persoas finitas, que temos moitas cosas que facer además de isto, e que temos un recorrido neste mundo, e que non somos as salvadoras de ninguén, senón que temos que comenzar con as nossas vidas. Moi oportuna a tua reflexión, porque as dúas, implementando máis. Hai 20 anos, en Madrid de 25, tuvemos un debate de como cortar a erva debaixo dos pés do sistema do que chaman as políticas sociais de atención, o sea, o que non é, os servicios sociais. E o debate era
fusilamos as traballadoras sociais ou buscamos alianzas de amor. Vale. Ao final, algunhas deixaronos buscar amor. O tempo, 25 anos despois, en Logroño, no próximo encontro internacional de rendas de traballo social, en todos os encontros internacionais, sean nos últimos 15 anos, ou está Coldovi, ou aparece Ruth ainda que non este nun papel, ou a outra, claro, e a base de facer todo este tipo de historietas, o sea, outro día na Canarias, que estaba, sabedes, ¿no? Lá en África, pois en Gran Canarias estaba Coldovi, persoase de todo o mundo mundial do feminismo que consideran que tal, inmediatamente coloca o tema da revis na roda de prensa, na escola, claro, e que, sí, con este tipo de casualidades que hai que traballar, as que posibilitan os enredos, e de repente, pues pasan cousas como 15M. Que pasa con 15M? A xente das plazas era unha cuestión de que sabían de que iba a renda básica, que va, casualidades díronse. Estábamos con Ramón presentando o libro seu, seguimos presentando e falábamos de renda básica. Estábamos no Estado español, pues alrededor de 15 ou 16 baladrinas falando en diferentes lugares. Ao cabo do ano, cando se fai a efemérides, aparece naquel rollo renta básica universal. Bueno, esa é a vida, non? É un pouco, por aí sí que recoñozo que temos que ter constancia, pero sabendo que temos que perdurar, o sea, colectivamente. E desde aí tamén evaluar. E para mí, reitero, na Galiza hai condicións neste intre polo traballo ben feito que fixeches nestes 8 anos últimos para dar un salto con todo tipo de relación que tedes no terreno sindical, no partidario, institucional, para ver como comenzamos a poñer as pilas máis alá de Vigo, ¿no? Que está ben, ¿no? Hai que seguir en Vigo, pero a ver que se hai algún pequeno salto a nivel de país, porque a fruta está un pouco madura, ¿eh? O sea, lembrome, non sei, que podesme axudar. Non, fíjate, estabas cando estuvemos no Concello da Coruña foi este ano pasado, ¿no? O sea, pues se non podía mirar aquí, pues están, bueno, estas cousas que están nos partidos, ¿no? Que teñen que decidir que vai ser a secretaria xeral, ¿no? Bueno, pues aí están as frutas máis menos, ¿no? En temporada. A ver que pasa, ¿no? O sea, hay que caer, ¿no? Oye, estamos tan a gusto que costa aquí en la chancha. ¿A quién te toca esto? Es que, ¿quién te toca marchar esto? ¿Qué no me estoy? Ah, Leti, ¿cómo se pecha esto? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo estaban las mías competencias? ¿Qué esperas más? Bueno, apagar las luces y desnudarnos. Algo así, erótico. No sé. Podemos hacer o tipo, mi nombre es yo, era un alcohólico, o podemos hacer otro sistema, no sé, porque digamos, ¿no? Los papelitos también, bueno, o sea, ¿qué quieres decir? Escriba ahí. Vaya mierda de rollo. No, pues desde Baladre, o único saber é que hemos feito un esforzo grande. Era complexo voltar a, unha vez marcada a data das agendas, repetir isto, non era viable. Un intre nos dixeron que sí as compañeiras amigas, en 3 días dixeron que non, xa estaba todo pechado. E personalmente, isto é unha cuestión personal, non estou contenta do que vi onte, do que deseose, porque creo que hemos mellorado as relacións, os afectos das que hemos estado acá, e que hemos colocado políticamente, por lo menos, un montón de aprendizajes
e a mí merece unha pena non vir, ainda que económicamente para Valades ese pequeno suicidio, pero bueno, eso é o de menos. Ya me tiré a piscina, no sé, puesto que hago de los... Pois é así como unha roda. É así máis Un menos. pouco coller así, Así, por moi aquí. ben. Aí, conforta. E así como unha avaliación. Aí, ¿No? Vale, pois a miña avaliación nada, para min estes espazos sempre valen a pena, por suposto, e sempre é un espazo de moita aprendizaxe. Para min tamén é moi importante escoitar a xente que ven de outros territorios e tamén moi importante encontrarme coa que están aquí, porque moitas veces o contacto que temos, non? E iso sí que é precariedade a través dun Skype, un correo electrónico e non? Estar físicamente xuntas a min préstame, non? E me dá moito. E nada, que, non sei, podíamos facer así como poñer moitos ítems para valorar hoxe, pero bueno, pola miña parte non é necesario. Está ben, eu me vou así como con forza, non? E con enerxía, que tamén carga moito a pila neste tipo de espazos, e eso, reforzada de continuar, por suposto, e de estar aí na loita, pois, ata cando toque. E eso, agradecervos que viñerades, e, bueno, a mí que me tocase tamén un pouco máis a logística de espazos, xantar e así, pois, bueno, penso que fomos dando conta así de que todas estuveramos ben, e por aí tamén así satisfeita de que tuverades boa acolhida en Compostela a xente que vive de fora. ¿Por onde? Onde querades. Que na colla. Tira, colla. A ver, pues, veña, eu que cheguei así, bueno, eu teño moitísimas contradiccións, con moitas, con moitas tamén, no político, moitas contradiccións no sistema, na vida persoal, e, bueno, Diego sabe moi ben que un día descubrí na renda básica e me emocionei muchísimo, entón me cheguei a Marcha Mundial das Mulleres e dixen, está aquí a ferramenta, todo era xa un acto que sí que quedaran así as caras en aquel no pude estar e todas me miraban así como e yo, pero non son capitalistas sí, pero eso é moito que te digo, pero como? Non é posible, o sea, isto coincide exactamente con a maioría das loitas que as mulleres temos na rúa, non? E seguían así como y entonces chamei Diego, pero ¿qué pasa? Y bueno, sigo muy emocionada y por eso un pouco estaba aquí, ¿no? Pensando que nos faltan herramientas y nos falta empoderamiento y nos faltan también a veces tener esos, no sé si afectos, pero yo me siento que estou en moitos espacios, pero estou de xeito individual, ¿no? Y que quiero e non podo tamén, ¿no? O sea, que por unha parte esta parte ideolóxica, que está desconectada moitas veces da praxis, da realidade cotidiana que teño, ¿no? E que sinto moitas veces eso, ganas de querer, eso, unha pequena cousa, ¿no? De aportar, ou de facer, ou de movilizar, ou de estar aí, pero sí, que a veces teño esa sensación de que non calla, ¿no? E entón, bueno, marcharei con moitas contradiccións tamén, pero moi contenta de compartir este tempo e aprender cousas. Que seguro que na próxima reunión da Noche das Mulleres chegarei moi emocionada e me mirarán así, porque aí sí teño que preguntarte, Manolo, que si debemos seguir traballando nesas bellas conciencias de izquierda que están aí anquilosadas e que é prácticamente difícil de mudar porque non sei, o sea, non sei se son anticapitalistas ou non son anticapitalistas, ou son muito capitalistas, e entón eu sinto unha certa desespero que non sei como superar, o sea, no meu intento de ir á montaña e volver da montaña para baixo, non sei como facer, quedarme na montaña
ou poñer un pouco de emoción e seguir pensando. Son de ser como, non vos digo nada. Bueno, espero que me digas que sí vale a pena luchar por la vez. Apelo a ti. Hasta sabiduría sabe que las galatas. A mí enseñaronme algo de que merece todo la pena. O sea, sí que merece para ti. Los dogmas del duro, pero con la gente dogmática, con la gente que es muy dogmática es duro, pero yo creo que hay que seguir intentándolo. ¿No? ¿Te referías a cuando has ido a la marcha de las mujeres? Sí. Y exponías la problemática, era como... Sí, esa coñecía, despois se las puso, era como, aí íntimamente como, bueno, eso é un tabú, non? E entón eu que eu non comprendo ben, non? O sea, en que éramos estamos. Soy como broma. Nos 80 corrían los zapados, o sea, tenían que protegernos, ¿no? O sea, los 90 chamábamos máis ou menos maricón, as flores, hasta ahora chámanos para que explicar, ¿no? Di que utópico, pero bueno, por lo menos estoy catando. Bueno, algo ha variado, ¿no? O sea, a vida é iso. Explicamos e mañana algún por aquí paradeiro. Bueno, pues yo agradecer la invitación porque me sentí muy a gusto. Estuve en la pinta de Vigo y así, y bueno, todo el día aquí. Bueno, reencontrarme con gente que hacía mucho tiempo que no veía, conocer la iniciativa de la vida me parece estupenda. Y bueno, y yo poder compartir un poco pues eso, las cosas que hacemos, las cosas que tenemos, las angustias con este mundo que se nos desmorona y que no sabemos ni por dónde cogerlo. Y yo qué sé, un poco lo que habéis comentado también, ¿no? Lo importante de relacionarnos, aunque muchas de las cosas no estoy muy de acuerdo, ¿no? Pero lo importante que es la relación y bueno, y el poder debatir y yo qué sé, pues poco a poco moviendo conciencia si es posible, será. Bueno, Aí. eu vim gracias aquí a miña cómplice, a que me dixo que viñera e non vinen así un pouco sin coñecer esto, pero sí que traballo no social e vexo como todo, me gustou moito a tua intervención de andamos casi no clandestino, a veces, de que a tua cega te di, e se te cura abrir a boca, e tamén co que falaba despois pola mañán, de que traballamos de forma colectiva para darlle a ganancia a unha persona que non, bueno, é que é unha reflexión interesante, porque realmente eu traballo nunha escola infantil, sesionada indirectamente, tamén o que decía así pola mañán, levei todo un pouco a miña práctica diaria, e dis que, claro, contradicíndome un pouco todos os días, porque dis que, joder, estou aquí traballando, estou intentando facer a mellor posible, pero te das conta de que non vas a aguantar moito máis, de que isto ten que explotar un día, porque non... E, bueno, ven iniciativas como as de cooperativismo, e, bueno, hai outra solución. Pero, bueno, tamén teñen moita responsabilidade un pouco as persoas que deciden que todos estes pactos vayan a unha empresa que non está facendo nada por está no mínimo e encima eu personalmente as miñas compañeiras eu o que vexo é que hai moito medo, que é o que nos impide seguir un pouco a seguir facendo, e entón un pouco ahora ese medo está máis visible, tes máis ganas de tes que o dereito de ter o dereito de protestar, non? Entón, para mí foi moi productivo estar hoxe aquí e, bueno, espero que... O que sí que me sorprendeu foi tu ver tan pouca xente. Porque é algo que todas coñecemos, que todas estamos
no noso día a día intentando sobrevivir e falando de algo que deberíamos me sorprendeu a pouca tal. E, bueno, tamén un pouco que nas nosas realidades, que eu, pois, sempre vivo na Costa da Morte, non ali estou, sabes? E para vir aquí hoxe, tens que facer un esforzo, o sea, que non é algo, pero, bueno, que gracias a estes espacios, pois, reflexionas e aprendes e te das conta de que hai que ir pouco a pouco, vale, así que nada, gracias por todo o que expuséchedes e nada. E, bueno, que en Barcelona queda algo tamén, que eu sempre digo que para min Barcelona é totalmente diferente, Barcelona a Cataluña. O meu primeiro traballo de educadora foi no CRAE ali e eu sempre recordo como que non ten nada que ver esa realidade coa que eu teño ahora na Costa da Morte, que eu digo que sempre que non ten nada que ver, é totalmente diferente, e se extrapolar as vosas experiencias que son, pero aquí eu me vexo moi individual, eu me vexo sola, non sei como explicarlo, como algo que está ben e mola escoitar xente que está facendo estas cousas noutros niveis, pero que para min é un caso, para min en Galicia é totalmente diferente. O sea, pola miña estructura, as nosas relacións, non sei como explicar. Outro país. É que non podo falar, é que eu levanto, me vexo sen eólicos, diante miña, na monte, sabes? E non me chegan os cartos para pagar a luz. É que eu flipo, entón, o ézaro ao lado, que, bueno, é unha e que a miña realidade diaria é moi diferente, porque, por exemplo, cando falades de barrios e tal, claro, nunha vila, o tema de vida cidade para min é totalmente diferente. E, claro, en Barcelona, que xa por eso o tema de na miña ignorancia, o pouco que coñezo pero que tedes un sistema moitísimo máis estades máis, é unha organización diferente, totalmente. Non sei. Bueno, pues desde las catalanas, digamos, porque en este caso, pues yo, la verdad es que para mí pues ha sido pues un placer. Había oído hablar mucho de vosotras, pues de la gente de Coia, digamos, de distintos espacios aquí de Galicia. Y bueno, pues para mí pues es eso, es un poco al revés, es venir de ese mundo que parece que se hacen bastantes cosas y venir a Coia o venir a Galicia para descubrir que también que aquí se están haciendo cosas muy interesantes, como, bueno, pues yo creo que tanto, pues, en mi caso, pues siempre que estoy en un encuentro de Balader, pues siempre aprendo nuevas cosas que luego pues me sirven pues para llegar a mi sitio concreto e intentar pues saber que aquello que intentaré hacer pues desde donde esté, ¿no? Ya sea pues el pueblo o ya sea el Parlamento de la Generalitat, digamos, pues todo eso tiene pues alguien que lo está siguiendo pues desde la Costa da Morte, desde Irún, desde Málaga, desde Vigo, desde donde sea, ¿no? Y que al final pues bueno, pues un poco pues la renta básica de las iguales pues se va convirtiendo para nosotras como aquello que siempre 200 veces han explicado de Galeano y su utopía, ¿no? Pues gracias a la renta básica de las iguales pues vamos andando y bueno, pues seguramente pues continuaremos andando y espero que en este camino a menos kilómetros nos volvamos a encontrar, Ruth, porque habíamos recorrido muchos kilómetros desde la última vez. y vaya, pues que un placer grande pues estar con vosotras y que seguramente pues la próxima vez que nos encontremos habremos avanzado algunos pasos más en la dirección de la renta básica de las iguales. Es un solo objetivo. Un enemigo común que tenemos que batir. En eso tenemos que estar todos. Eso sí es válido. Ahí hay una tarea que es mucho que hablar y mucho que debatir sobre esto. Falta debate sobre este tema. Pero hay sensibilidades que no las existen. No soy la propia. Llevo ahí 2 años.
Los últimos 4 meses estuve fuera, porque estuve haciendo trabajos por ahí, ayuda a compañeros. Pero hasta el mes de noviembre estuve en la Colombia, participando en 1000 debates con alternativas de la izquierda, Podemos, Izquierda Unida, el bloque, y eso dio un fruto. Con ese debate alguien algo convirtió, algo que el alcalde producto de las mareas, ¿no? Y las mareas, por sobre todo. Todo eso puede ser importante. Quedan mucho fuera. Yo diría que todo este debate con todas estas movimientos sociales y partidos políticos, un 40% quedó al margen. Son aquellos que abortan porque yo no conozco a la Virgen, o algo así. Pero yo sufrí con la lucha esa del diálogo, del debate. Fue un año muy largo. Hasta el mes de noviembre estuve participando de ello, desgraciadamente, no quiero estar pero no lo voy a retomar de nuevo. Y para mí lo más importante en este momento es unir a todas las fuerzas de izquierda, progresistas, como quieran, en un solo camino. Al margen, si tenemos diferencias, cuando pegamos el enemigo común derrotado en una mesa fraterna, nos sentamos en justicia y existe los defectos. Claro, tranquilamente. Pero ahora tenemos un enemigo colectivo. Y no podemos hablar de ni plan, ni buen plan. Por ahí tenemos que caminar. Ese es el trabajo que hemos dejado el último año. No sé, aquí o no, Gustauche, o sea, aquí, ¿qué tal? ¿Cómo está la cosa? O sea, aquí. No, muy bien, siempre. Claro, sí. Por supuesto, sabes que sí. Sí, llevo más de un año y medio, por lo menos, queriendo probar aquí una charla. Y lo que logramos fue, primero, el gran debate que existía allí, que no había tiempo para otras cosas. Se debatían, peleas, enfadados, luego se volvía a tomar el tema. Ahora ya hay mucha más participación que antes, mucha más unidad. Pero antes los que sentíamos Izquierda Unida, con la sigla de Izquierda Unida no, con sus siglas no, con sus siglas tampoco. Se llamaba todo el corriente. Pero al fin se está logrando. ¿Sí? Y el trabajo de la Coruña, por esa lucha, pues creo que se ve. La política. ¿Alguna más que es así que no debemos ver las cosas que son como mimos? Está bien. Conclusión, nada, las gracias por todo lo que dices acá, que me leo muchísimas cosas, sobre todo las propuestas, ¿no? Sobre todo que se está haciendo, será lento, también para seguir priorizando, ¿no? Que, bueno, cuesta muchísimo levantarse por las mañanas y decir, oye, vamos a seguir na loita, ¿no? Porque a veces, bueno, este sistema te colle e te dice, oxe, non penses, mañana non penses, e tampouco pasado, e a veces lévate, ¿no? Entón, todo este tipo de cousas dan salento. Bienvenida. Porque sí que es nueva, ¿no? Es que es nueva en este país. Que no había participado nunca en esta lucha. No. Sí, así es. Aquí no. Sí, que no había participado en reuniones así de no, sí, bueno, participé, pero no aquí solamente estuve en algunos colectivos de compañeras, pero prefiero que, máis que nada, ás veces, eu sempre digo que a miña forma de... eu sinto ben mellor comentando as miñas cousas nun entorno máis de amigas e tal, que sí que digo, pois eu non estou diseñada nin para traballar neste mundo loco que non me vai, porque non é natural, porque a miña avoa e a miña tía me enseñaron outra forma de vivir e agora me lanzo a vivir sola e ser independiente con esto que me venderon e non. Entonces, sí que eu falo moito e aí estamos. Pero somos totalmente conscientes todas de que non, tanto eu como as miñas compañeras, de que non, isto non é o que... de que non é fácil. Eu non así físicamente, pero sí que é un debate que temos. Bueno, a mí que me cuesta moito falar cando non teño así moita confianza. Despois, que teño que falar.
Claro, pero bueno, que eso, que somos completamente conscientes de que os nosos derechos están beneficiando a outras persoas, das nosas habilidades, que me gusta moito como traducir das nosas habilidades, como se están producindo e sí, estás traballando no social porque se aproveitan deso moitas veces de que te gusta, porque non te pode dicir que non a persona despreciante, pero ao final é todo tal, te levantas pola mañá e pensas que eu isto non, nin eu nin ninguna, creo que somos capaces de vivir isto, un locurón. Tíranos. Ainda que debido pode falar. Bueno, creo que vale a pena as persoas que viñeron por primeira vez. Que creo que é pola que máis vale a pena, porque o resto máis ou menos é a segunda que vale a pena, se somos conscientes. Eu creo que elas, bueno, as primeiras recordo cando foi a primeira vez que fui a unhas jornadas de baladas, foi en Vigo, debe de haber, non sei, 3 anos, ou así, cando chega a unha jornada. Que quedei enganchada. O sea, sí, pero isto é o que eu penso, pero moi bendito. Está moi ben explicado. Entón, bueno, eu creo que sempre vale a pena, sempre queda algo, o que se fai a nivel pequeno, sempre ten unha repercusión a nivel grande. Bueno, agradecemos moitísimo o recordo que se ten moi grande, que se sigan facendo estas charlas, que sigamos movendo o mundo pouco a pouco. E o empoderamento, seguir, non superar esa barreira que estaba medo de ponerme, porque estamos rodeadas de eso, de e si me quedo sin, como voy a hacer? No, Que con eso claro, de que xogan con eso, pero son... Xogan con eso medo. Sí, xogan con eso medo, pero teño compañeras con fillos, con fillas, con unha situación moi dura, que en plan me da igual. Eu con esto sobrevivo, estamos falando de sobrevivir. E sí, que falaba con unha compañera antes dunha cousa que me pasou outro día na escola, que unha nai pues, veu media hora antes, en plan, ábreme que teño que ir a traballar, que me deixou o coche e non teño cartos para traer a miña nena no casa. Entón, un comentario dunha compañera foi, claro, despois vai a esquiar e non vou a trabajar, non nos podemos meter hasta eso. Es pobre y tiene una cuenta. Claro, que para mí es grave llegar a esas conclusiones. Y así estamos, que intentamos un poco, ni se ocurre decirle a nadie que apeches a escola media hora antes, ni que teñen o teu teléfono e así un pouco vas dicindo que algo pasa, algo estás facendo, pero que non é o modo de ser. Despois te digo que ás veces estás facendo de así. É a miña experiencia, levo 5 anos traballando nesto e bueno, xa son unha novato, vale, pero madre mía. No, pero no como de Bueno, no sé, por la parte que me toca agradecer un montón la invitación porque me sabe mal a veces que se idealice, ¿no? A ciertos siglos y ciertas luchas, porque al final venimos y las explicamos, pero nuestras realidades son tan duras o peores, ¿no? Y están tan desmovilizadas como las fuerzas, aunque no lo parezca, ¿no? Porque venimos, los contamos y ya queda la imagen, ¿no? Pero muchas veces nuestras luchas o nuestros proyectos también son una excepción en un desierto, ¿no? O sea, que nuestro pueblo mismo hace solo 2 años que estamos trabajando y nos cuesta Dios de ayuda y no somos ni 6 o 7 personas trabajando de verdad y con mil historias, ¿no? O sea, que al final yo creo que lo bueno es quedarse con las experiencias para aprender, pero sin idealizar, ¿no? Barcelona es capital y ahí hay mucha gente, pero los pueblos, la mayoría del territorio son desiertos de movimientos, de gente haciendo cosas y se cuesta mucho, ¿no? Y cuesta en todos lados, ¿no? Os diría que no idealicéis nada, que vuestras luchas son tan válidas y tan buenas como las otras, porque para nosotros es un placer y es un ejemplo también venir aquí y conoceros y veros.
muy contenta de haberos conocido a todas, de todos. Muchas gracias a los que nos estáis asistiendo en vuestras casas, a los que nos lleváis arriba y abajo, que nos tratáis con tanto cariño, pues un agradecimiento también. Miñón falando no carro, al ver eu, que hai unha cousa da súa vida que lle incomoda moito, que é as jornadas sin fin, que non teñen hora nunca. Son as 7:30, que somos uns fenómenos, e pechamos isto ás 7:30. 7:30, no, se levanta. Los niños están pasan una Pero sí, sí, ahí. Mira, es que me quedé conmigo. Bueno, hicieron una bañación, pero ¿qué pasa? No, pero bueno, Me llevaba estupendamente con él. Lo que pasa que